El día de hoy vamos a hablar de una de las series que ha causado más controversia y alboroto en las redes sociales durante los últimos meses. Hablemos de Dahmer, o más conocido como el famoso asesino Jeffrey Dahmer. Tengamos en cuenta de que el actor Evan Thomas Peters hizo un excelente trabajo. E inclusive me atrevo a decir que hizo un trabajo impecable a la hora de darnos esa sensación de que era el mismo Jeffrey Dahmer. Esta serie la pueden encontrar en Netflix y cuenta con 10 capítulos. Acá podemos ver cómo a este personaje desde muy pequeño le empezó a gustar todo el tema de la taxidermia gracias a su padre. Tengamos en cuenta de que el oficio de la taxidermia es aquel oficio de disecar animales y luego darles la apariencia de que están vivos. En un punto de su adolescencia sus padres le dieron la espalda, por lo tanto sus retorcidos pensamientos los quiso hacer realidad de una forma atroz e inhumana, hasta el punto de matar hombres y después tener sexo con ellos y luego comérselos. Entonces créanme que esto es una serie totalmente loca, pero hablemos también de que es una serie basada en hechos reales. Algo que me llamó mucho la atención de la serie fue que le daban mucha relevancia o importancia a las víctimas, lo cual hacía que perdiéramos el foco. Tengamos presente que en esos tiempos la palabra de un negro y la palabra de un blanco no contaban mucho que digamos. Por eso siempre Jeffrey Dahmer buscaba a sus víctimas como hombres negros. Él no burló a la policía por ser inteligente. En realidad lo hizo porque a nadie le importó la desaparición de hombres negros, ni las llamadas de sus vecinos de un barrio negro, diciendo que allí algo malo ocurría. Eso sin contar la tremenda homofobia que sentían los policías en esos tiempos, solo porque un tipo de 34 años le dijo a los agentes de policía que el joven de 14 años era su pareja. Tengamos en cuenta de que la primera víctima más joven de Jeffrey Dahmer fue un joven de tan solo 14 años. De 14 años. Y es asombroso porque en esos tiempos la palabra de un negro no valía nada y la palabra de un niño que estaba drogado, dopado y alucinando tampoco valía nada. Entonces son temas que me dejan a mí muy cruda, me dejan muy fría y nada. La verdad, tristemente este niño murió en manos de este tipo porque él primero los drogaba para no causarles dolor o para él no sentirse vulnerable en su sufrimiento y que de esta forma las víctimas tuvieran como una muerte menos dolorosa, por así decirlo. El joven fue violado, torturado y descuartizado y pues ustedes ya saben qué es lo que es. El tema de la iluminación me parece que fue muy impecable. Siento que el tema como tal fue muy limpio y muy prolijo, ya que jugaban mucho con luz de ventana y luz natural en los espacios pues exteriores e interiores. En los espacios exteriores veía mucho que jugaban como con la luz artificial y así, pero en los espacios interiores veía que rescataban mucho, pero mucho la luz natural de los personajes y de todo alrededor. Hablemos un poquito sobre el tema de la colorización o la colorimetría en la serie. Debo admitir de que el director de esta serie se la jugó demasiado con el contexto real de Jeffrey Dahmer, ya que se decía de que Jeffrey Dahmer tenía los ojos azules, pero el man se ponía lentes de contacto amarillos muy pronunciados y resaltantes a la hora de irse a los lugares más habituales, que eran los bares gay, para dar la sensación de que se veía más atractivo y de que las víctimas corrieran hacia él o que le pidieran su número telefónico o que fuera como la persona más atractiva del lugar, y de esa forma era como caían. Ahora hablemos un poco sobre el tema de los planos, ya que es muy variado en esta serie. Pero respecto a Jeffrey Dahmer, siempre hubieron como dos que se centraban mucho en él, y era el primer plano y el plano medio corto. El primer plano se centraba mucho en la parte del rostro y la gesticulación de sus movimientos, tanto en los ojos como en la boca o en su mandíbula, que daba a entender que era una persona un tanto grotesca. Pero hablemos ya ahora del plano medio corto. Este plano medio corto encajaba el rostro
los hombros y la parte del cuerpo, donde podríamos tener como un acercamiento un poco más íntimo a él, por así decirlo, respecto a sus movimientos o otras cosas más variadas. Por último, Dahmer fue capturado y sentenciado a 15 cadenas perpetuas por el asesinato de 15 personas. Esto equivale a 941 años consecutivos. El 28 de noviembre de 1994, Dahmer fue asesinado a golpes por Christopher Scarver, un compañero de prisión en la institución correccional de Columbia Portage. Para ello, utilizó una barra de acero que tenía escondida para levantar pesas que había sacado del gimnasio. Y de esta forma fue como murió Dahmer.